Hola, buen día. Mi nombre es Carmen Ruiz, soy profesora de la UGAC de Programación en la Universidad Tecnológica de León. Estamos ya en el tema de procedimientos almacenados. Es muy importante que para poder entrar a este tema, que es generar nuestros propios procedimientos almacenados, nuestras propias funciones, primero sepas y recuerdes que existen funciones ya predeterminadas en MySQL. Una vez que entendamos un poco de ellas, podemos avanzar en cómo construir nuestras propias funciones a través de herramientas como procedimientos almacenados o las mismas funciones. En la documentación de MySQL existe una gran cantidad de funciones documentadas que te explican qué son, cómo se deben de escribir, qué parámetros van a recibir, para qué tipos de datos van a servir. Te dejo aquí las ligas, también lo voy a documentar en este video, para cuando sean cadenas, para cuando sean números, para cuando sean valores de tipo fecha y hora, o para cuando vayas a construir objetos JSON en cursos más avanzados. Todo esto ya está documentado, nada más te pongo aquí las ligas para que sepas de dónde saco yo las cosas. Es muy importante que entiendas qué es una función. Y estas funciones, las que vamos a ejemplificar, hay muchísimas funciones, no me alcanzaría ni nuestras horas de curso para documentarlas, pero para que te des una idea de cómo utilizarlas, puedes usarlas en la cláusula select o inclusive las puedes utilizar en una condición de un filtro o en la cláusula where. También la puedes usar en cláusulas como order by, ¿sí? Y la comunidad de MySQL pues te tiene documentado cómo se escribe, cómo describirlas y ejemplificarlas. Es importante que tengas conocimiento base para reconocer cómo son las características de las funciones en general. Cuando tú estuviste en tu primer curso de programación, se te explicó que existían métodos en un lenguaje de programación y que esos métodos iban a recibir parámetros, iban a devolver valores o inclusive no iban a devolver parámetros. Eso es en un lenguaje como Java, como C#, ¿sí? Pero existen programas que también utilizan funciones. Por ejemplo, tu calculadora debe tener la función seno, o tu calculadora tiene la función coseno, ¿sí? O tu calculadora tiene la función inverso, o Excel, por ejemplo, tiene la función suma. Y en estas funciones tú puedes colocar en los paréntesis valores con los que se va a alimentar la función para poderte devolver un valor o un resultado. Eso que pongas en los paréntesis se llaman parámetros. Vete acostumbrando al uso de cómo se llaman las cosas, al uso de un léxico necesario a utilizar en nuestra área de programación, ¿sí? Y las funciones tienden a devolver o no el resultado de un resultado, ¿sí? De lo que hagan, para qué fueron diseñadas. Por ejemplo, en Java existe la clase mat con varios métodos estáticos, por ejemplo, mat.sqrt, que este método recibe como parámetro un número mayor a 0 o igual a 0 y devuelve la raíz cuadrada de un número, ¿sí? Por ejemplo, recibe el 4 y la raíz cuadrada es 2, recibe el 9 y la raíz cuadrada es 3. Si recibe un número decimal, pues te va a devolver la raíz cuadrada de ese número. Dependiendo del programa o del lenguaje, la manera de usarse es distinto y en SQL también las funciones tienen su sintaxis para ser utilizadas y además la puedes probar en cualquier momento en tu IDE de Workbench. Por ejemplo, aquí tenemos la función concat. La función concat lo que hace es recibir varias cadenas de caracteres y las va a unir. Por ejemplo, aquí está recibiendo la cadena hola, la cadena espacio, la cadena como, la cadena espacio y la cadena están. Lo que va a devolver la función concat cuando la ejecutes va a decir hola, ¿cómo están? Como lo ves en el result set. Observa que también lo estamos utilizando para la base de datos Neptuno. En la tabla empleado estamos uniendo el nombre y los apellidos, pero si no ponemos el espacio quedaría nombre, por ejemplo, Nancy W todo pegado. Entonces le concatenamos una cadena, es decir, puedes poner campos, te fijas que no van entre comillas simple porque son los campos de la tabla empleado y si va entre comillas simple el espacio. Ten mucho cuidado, cuando tú pones una cadena entre comillas simples, eso, una cadena, y cuando no usas comillas simples porque quieres invocar un campo de la tabla que coloques en el from.
Otro ejemplo de cómo probar una función, por ejemplo, la función left. La función left devuelve los caracteres que estén del lado izquierdo de una cadena. Por ejemplo, aquí estamos probándola con la palabra universidad. Está recibiendo la cadena universidad de la cual le queremos extraer un carácter del lado izquierdo. Observa que en el resultado nos devuelve la U mayúscula. Pero, por ejemplo, si yo cambio el 1 por el 5 y le paso por parámetro la cadena universidad, me va a devolver los caracteres U, N, I, V, E. Estoy extrayendo 5 caracteres del lado izquierdo y fíjate bien cómo son los parámetros. Primero recibe la cadena y luego recibe cuántos caracteres quieres extraer. ¿Sí? De igual manera funciona la función write. La función write extrae caracteres, pero ahora del lado derecho de la cadena. De igual forma, hay que poner la cadena, escribir la cadena, después cuántos caracteres quieres extraer. En este caso queremos extraer 3 del lado derecho. Entonces, D a D son los 3 caracteres que están al lado derecho de la cadena. Otra prueba de función es que yo use write y que quiere extraer los últimos 3 caracteres del nombre del contacto de la tabla clientes en la base de datos Neptuno. Entonces, como no le puse un where, todos los clientes que estén en la base de datos le está extrayendo 3 caracteres al nombre de contacto. Entonces, ERS, LLO son los caracteres que aparecen aquí. No te muestro todos los registros, pero tú ya sabes que hay una gran cantidad de clientes en la base de datos de Neptuno. Otro uso de funciones, otra prueba de funciones, es que hay funciones, por ejemplo, de fecha. En la función fecha tenemos now. Now no recibe parámetros, como te estás dando cuenta, y lo que hace es obtener la fecha y la hora del servidor. Por ejemplo, dice que hoy que estoy haciendo el video es 8 de junio del 2020 y que son, y es tarde, son las 7:15 con 44 segundos, ¿sí? Y yo puedo usar una función dentro de otra función. Por ejemplo, aquí estoy extrayendo el año de la función now. ¿Qué hace? Primero se ejecuta la función interna now. Va a devolver el valor que tenemos en la primera imagen y luego a ese valor le está extrayendo el año para que al final nos deje 2020. ¿Sí? Entonces las funciones cuando se empiezan a anidar, como es el ejemplo que te estoy mostrando, se ejecuta la masa interna, extrae el valor y ese valor le extrae la función que siga a nivel jerárquico, que es la función year. ¿Sí? Una función parecida a now, nada más recuerda, now devuelve también la hora. La función curdate devuelve la fecha del servidor. ¿Sí? Entonces en este caso es nada más la pura fecha. Y de igual forma la puedes anidar para extraer el año, para sacarle el mes, para extraerle el día, por ejemplo, o la hora, a la función now. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no quiero ver la del servidor? Yo quiero extraer el año en que fue hecho el pedido. Entonces, de la tabla pedidos le digo, muéstrame los años de las fechas de pedido. Y como son muchos pedidos, me está mostrando por cada pedido el año. Sin embargo, si yo aparte le agrego o le antepongo la palabra distinct, es para discriminar, que no me deje las repeticiones, que nada más me deje los años sin repetir. Entonces, distinct distingue entre un valor y otro y solo me deja una vez el dato sin repetición. Entonces, de todos los 1994 me dejó uno, de todos 1995 me dejó uno y también me dejó el 1996. Entonces, estoy extrayendo. Fíjate que no estoy usando una función, estoy usando el campo fecha de pedido de la tabla pedido como parámetro en la función. También ya puedo hacer operaciones con las funciones. Por ejemplo, aquí te pongo cuántos años han pasado desde que se hizo el primer pedido. ¿Sí? Entonces, primero filtro o acomodo quién fue el primer pedido. Pues de la tabla pedido ordeno por fecha de pedido. ¿Sí? Y acuérdate que si no ponemos nada después del campo es de forma ascendente. Le digo, quédate con el primer registro. Pero hago una resta de años. Saco el año de ahora, 2020, y le resto el año en que fue hecho el pedido. Era 2020 y tú viste que en la lámina anterior era 1994 el donde se hizo el primer pedido. Entonces me está haciendo la resta, estoy teniendo aquí una resta y me hace el cálculo de años que han pasado. Entonces también me sirve para hacer consultas avanzadas, lo que te comentaba en un principio. Las funciones las puedes usar en el select o las puedes usar como un filtro. ¿Sí? O te tengo esta otra pregunta. ¿Cuál es el registro del empleado con el apellido más largo?
El registro es que quiero mostrar todos los campos. Select asterisco from de empleado, ordéname por la longitud de los apellidos. En Neptuno los empleados solamente tienen un apellido, aunque la columna se llame apellidos. Entonces, ¿qué hizo Len? Checó la longitud de cada apellido, los ordenó de forma descendente. Sí, esas longitudes las ordenó de forma descendente y me quedé con el primero. El apellido más largo es el de Lever Inc. de Janet. ¿Sí? Entonces, ¿quieren ver todo el registro? Pues aquí está todo el registro.